Bueno, gracias compañeros. Después de escuchar el sagrado himno nacional de El Salvador, nos podemos sentar y pueden tomar por ahí asiento. Compañeros, óigame, hay una cosa aquí dentro del programa. Estamos pidiendo un minuto de silencio en honor a los caídos en el conflicto armado interno de los años 1980 a 1992. Por favor, un minuto de silencio por esos hombres honorables que brindaron su vida. Vamos a darles un minuto de silencio y reflexionemos esa lucha. Vamos a llevar la cuenta ahorita. Ya. Bueno, compañeros, muchas gracias. Se cumplió el minuto de silencio. En ese silencio tenemos que reflexionar esos 12 años de guerra. ¿Para qué sirvió? ¿Qué es lo que hicimos y dónde estamos? ¿Y qué han hecho los gobiernos? Una reflexión, compañeros. No es solo por guardar el minuto de silencio. Es para observar, reflexionar y analizar. Muchas gracias. Seguidamente, compañeros, quizás voy a cambiar porque estaba yo aquí en las primeras palabras. Beto Delgado, servidor, como excombatiente del FMLN histórico, me tocaba dar las palabras primeras. Y si creen ustedes, empiezo yo, si no, don Ricardo González. Bueno, compañeros, tengan todos buenos días. Compañeras veteranas, buenos días. Amigos que nos acompañan, jóvenes que nos acompañan y pueblo en general. Hoy, este día, se escribe otra página, una nueva historia, que ahorita tenemos 27 años de conmemoración en este país de ese conflicto armado que sufrimos todos a consecuencia de esa guerra fratricida. Unos luchamos por un objetivo y los institucionales luchaban por otro objetivo. Dos objetivos diferentes. Uno buscando justicia social y otros defendiendo los intereses de los grandes intereses económicos de este país. Y cuando el pueblo sufrido y pobre reclama sus derechos en la calle y se organiza para reclamar esos derechos humanos, los gobiernos tiranos de aquel entonces nos mandaban a acribillar o a reprimir con balas. Utilizaban el ejército, a los soldados, a los policías de Hacienda de aquel tiempo, a la Policía Nacional, también a la Guardia Nacional, para que reprimieran al pueblo que reclamaba sus derechos de justicia social. Si ustedes recuerdan, esta guerra se inició por los problemas de la tierra.
por los problemas económicos, cuando el campesino ganaba 50 centavos de colón diario y las grandes tareas que les metían en los cañales. Y las cortas de café le daban tareas. Y el pueblo se fue organizando poco a poco en diferentes sectores y salimos a luchar en aquel entonces. Recuerdo cuando Napoleón Duarte, el Partido Demócrata Cristiano, también ahí estaba el coronel Ernesto Claramón. Recuerdo cuando el gobierno militar del PCN reprimió a más de 300 personas que fallecieron en el Parque Libertad. Y de ahí nace la lucha del pueblo. Y allí vienen luchando y surgiendo líderes. Un líder religioso, Monseñor Romero, se suma a la lucha del pueblo. Como cristiano, dijo: yo quiero ser la voz del pueblo, porque el pueblo descalzo no tenía esos valores suficientes para enfrentarse a esos gobiernos militares. Y miren cómo terminó. Lo eliminaron del mapa de El Salvador. Y ahorita es un santo. Y así les puedo contar a ustedes. Antes hubieron siempre masacres en 1932. ¿Quiénes fueron? Siempre los gobiernos militares que estuvieron en aquel tiempo. Y eso al pueblo no se le debe de olvidar. Pasa la guerra de los 12 años y todavía nosotros estamos sufriendo una injusticia social. Hay desempleo. Nuestros jóvenes no encuentran oportunidades, ni en la educación ni en el trabajo. Nuestros jóvenes y hombres mayores de edad se van en caravana buscando el sueño americano, porque estos gobiernos no son capaces de resolverle los problemas a este pueblo sufrido. La agricultura se acabó. Ahí tenemos pruebas. El ir abandonado. Grandes cantidades, más de 4.000 manzanas de tierras ociosas que no se usan ni se trabajan. Tenemos una delincuencia que es resultado de los gobiernos incapaces, tanto de derecha y de izquierda. Por eso les digo que es una derecha 2. La derecha 1 y la derecha 2 hoy se han unido, echándole la vaca a un nuevo candidato que surge de este país, el señor Nayib Bukele, que les dice a ustedes que devuelvan lo robado. En 30 años que gobernó el gobierno derecha 1 y derecha 2. Porque es cierto, Nayib dice: el pisto alcanza cuando no se lo roban. Ahí tenemos pruebas. En el partido de Arena tenemos a Paquito Flores, tenemos a Tony Saca, Cristiani y Calderón Sol, que no se han investigado, porque según la ley de ellos dicen que ya prescribió. Pero si vienen las CICIES a El Salvador, hay que investigar a los ladrones. ¡Que viva Bukele! ¡Que devuelvan lo robado! Debe tener energía eléctrica, debe tener escuelas, debe tener salud, debe tener educación y cero analfabetismo. Pero este país por eso está atrasado, porque los gobiernos así lo han decidido, que el pueblo vive en ignorancia y nos quieren tener siempre de esclavos, de seguidores siempre del sistema económico, porque muchos salvadoreños dicen: si no hay empresa privada nos morimos de hambre, no va a haber trabajo.
estamos equivocados entonces. Yo creo que el ciudadano salvadoreño, si estudian nuestra generación, esto va a cambiar y va a ser un nuevo país El Salvador. Y eso es lo que queremos en este país. Una persona con nuevas ideas. Una persona que este país lo haga diferente. Y por eso este día estamos aquí, compañeros, para decirle a los gobiernos de Arena 1 y Arena 2 que aquí estamos los veteranos, que de verdad estamos reclamando nuestros derechos. Que sean una pensión justa, una indemnización justa y digna, que sirva para vivir, que no haya hambre, que no haga falta la comida en la mesa, que no haga falta siquiera un billete de a 10 en la cartera, porque todos quisiéramos ir al Pollo Campero, al McDonald's, ir a pasear allá a los centros turísticos de este país, pero no alcanzamos. Pero los señores que están ahí en la Asamblea Legislativa, ganándose buenos sueldos, con los impuestos de la gente, del sudor de la gente, ¿no creen ustedes que son ingratos? Son unos corruptos porque nos tienen abandonados. Imagínense que acaban de aprobar una ley, una nueva ley. Esa no es reforma de la ley. Los partidos del grupo de derecha, el PDC, Arena y el PCN, se unieron para hacer una nueva ley, porque la ley anterior la derogaron. Y nosotros habíamos presentado una propuesta de reforma de la ley. Y se pusieron de acuerdo Arena 2 y Arena 1 para que no pasara la reforma. Y aprueban una nueva ley. Y en esa nueva ley, solo fíjense, dice que le van a dar su pensión hasta $300. Eso no es que te van a dar los $300. Como te pueden dar los mismos $50, te pueden dar 100, te pueden dar 80 o te pueden dar menos. Te pueden dar $30. 52 millones aprobó Sánchez Serén en Casa Presidencial con el Consejo de Ministros del Estado de El Salvador. Y eso es lo que aprobaron. ¿No creen ustedes que nos han engañado? Esa es una burla. Otra bofetada más, compañeros. Ya no aguantemos más bofetadas. Sigamos en la lucha. Nos van a tener siempre en la calle. Ojalá que vienen las elecciones y reflexionen estos políticos. La comisión administradora propuso $144. Ni eso han aprobado. No se sabe cuánto nos van a dar. Dicen que van a pagar después del 21, el mes de enero, porque necesitan votos. Por eso quiero terminar acá, señores, porque es muy larga la historia. Y para reflexión les digo a ustedes, compañeros, no nos dejemos engañar ya de los partidos tradicionales. Ya es tiempo que cambiemos. Y vamos a cambiar. Y vamos a apoyar a Nayib Bukele. Y que devuelvan lo robado. Muchas gracias. Que devuelvan los hueveados. Bien, por cuestiones de tiempo, nosotros queremos dos posturas en estos momentos. Primero, que no se han cumplido en los 27 años de los acuerdos de paz en materia de que a ustedes les afecte. Y segundo, estoy oyendo ahí que van a endosar su apoyo al candidato Nayib Bukele. Son las dos preguntas concretas que nosotros necesitamos por cuestiones de tiempo, por favor. Quiero responderle a... Compañero, ahorita damos la palabra al señor Ricardo González, veterano de la Fuerza Armada, quien le va a dar respuesta. Fidel, ya aquí. Fidel, ya aquí. Sí, ahí. Correcto, buenos días a los veteranos de guerra, buenos días a los excombatientes, a los medios de comunicación que nos honran con su presencia, a los invitados especiales en esta mañana.
nosotros estamos claros por qué estamos en este lugar. Primero, es un día simbólico, 16 de enero de 1990, una fecha donde estamos conmemorando los 27 años de los mal llamados acuerdos de paz. Este día nosotros le queremos decir al gobierno, a la clase política, de todas las fracciones de izquierda y de derecha, que se han prestado para burlarse de la dignidad y el honor de los veteranos de guerra, que nosotros tenemos clara nuestra postura para el día 3 de febrero. Los veteranos de guerra y los excombatientes, el 75% de veteranos y excombatientes y sus familias, vamos a ir a marcar la golondrina el 3 de febrero del 2019. Ahora se han de preguntar por qué nosotros vamos a ir a marcar la golondrina. Porque en los 20 años de Arena y en los 10 años del FMLN, el sector ha sido traicionado y burlado. Y no ha habido voluntad política para solucionar la problemática de la pensión y la indemnización. Y esa es nuestra postura y vamos a estar presentes el 3 de febrero en las urnas. Vamos a proteger el voto, vamos a estar vigilantes y desde ya condenamos cualquier amaño de fraude de parte de la derecha y de parte de la izquierda, que ahora se han unido y le han echado la vaca a nuestro candidato Nayib Bukele. Pero nosotros también, los veteranos de guerra y excombatientes y nuestra familia, le vamos a echar la vaca a la derecha y a la izquierda, aunque se unan. Y quiero decirle yo ahorita a la derecha y a la izquierda que aunque traigan al Papa como candidato a última hora, no ganan. Nayib Bukele es el que el pueblo ha elegido para que sea nuestro propio presidente de la República. ¡Que vivan los veteranos de guerra! ¡Que vivan los excombatientes! Gracias, compañeros. ¿Su nombre, disculpe? José Ricardo González, presidente de ABFAES. Gracias. Bueno, buenos días. Veteranos y excombatientes del FMLN. Este día estamos conmemorando 27 años de la firma de los acuerdos de paz. Aquí estamos representando un buen grupo de veteranos y excombatientes del FMLN que un día en el campo de batalla derramamos sangre. Derramamos sangre porque fuimos engañados. Nosotros, como institución, como Fuerza Armada, en aquel tiempo, defendimos intereses, según nosotros, de nuestra patria. Estábamos defendiendo intereses económicos de las cúpulas que manejaron siempre a nuestro país. Cuando firmamos la paz, el 16 de enero de 1992, soñamos que iba a haber paz en nuestro país. Soñamos que iba a ser un capítulo cerrado. Ya pasó más del doble de los 12 años de guerra y seguimos en la calle. Los gobiernos siguen burlándose de los veteranos de guerra, de los veteranos de la Fuerza Armada y los excombatientes del FMLN con engaños. Nos han utilizado 5 elecciones para elegir gobiernos, 20 años de Arena y 10 del Frente, y ustedes siguen en la calle. Hoy nada más que ya sin mucha fuerza, ya estamos mayores de 60 años, 50, 60 años y seguimos engañados. Así es que este día, señores, estamos declarándole a Arena y al FMLN que nosotros vamos a definir las elecciones, vamos a ser parte para definir las elecciones el 3 de febrero. Así que aquí estamos apoyando a Nayib Bukele y declaramos todos los líderes de diferentes departamentos que vamos a trabajar en todos los rincones para que Nayib Bukele sea nuestro próximo presidente de la República. Ya no queremos más ideologías, no queremos más derechas, no queremos más izquierdas. Queremos cerrar el capítulo de la guerra, señores, y lo vamos a cerrar el 3 de febrero. Así que quiero agradecerle a los señores. Aquí tenemos al señor Rubí, fundador de Nuevas Ideas. Tenemos al sargento Aguillón, representante de la mesa de veteranos y excombatientes unidos
declarando este día el apoyo a Nayib Bukele. Así es que les quiero dar las gracias a todos los veteranos y este día me voy a honrar en ponerme el chaleco de Nuevas Ideas y voy a invitar a todos los líderes a que nos pongamos ese chaleco y trabajemos por un mejor El Salvador. Gracias. Como fundador del Partido Nuevas Ideas, le hago entrega y hacemos la bienvenida a Coronel Francisco Deras y le entrego ese chaleco que con esto nos garantiza de que el 2003 tenemos el apoyo completo y que vamos a ir a defender ese voto a como siempre hemos defendido el Estado de El Salvador. Nayib Bukele y Félix Ulloa, presidente, primera vuelta. Bueno, muchas gracias por ese gesto de Nuevas Ideas. Ahí hay espacios, señores. Ahí no hay políticos pícaros que cierran los espacios a los nuevos líderes. Así es que yo le doy las gracias a Nuevas Ideas y pongo un punto final a un lugar donde encontré pícaros que me hicieron sinvergüenzadas y se burlaron de la gente en Chalatenango. No voy a decir nombres ni voy a mencionar partidos porque yo respeto los chalecos, pero deben de ser dignos quien los usan y no sinvergüenzas. Así es que este es mi chaleco y este es el que voy a defender en donde me den el espacio que como democráticos nos merecemos. Voy a tener el honor de poner el chaleco a unos líderes. Les vamos a dar la camisa de Nuevas Ideas, la van a poner y la van a llevar con honor a toda la República de El Salvador. El 3 de febrero cerramos la historia del Frente del FMLN y Arena, señores. El pueblo ya lo decidió. Nayib Bukele y el doctor Félix Ulloa serán nuestros próximos presidentes, aunque se unan todas las cúpulas, se unan los medios televisivos, se una ACER, se una la radio, la empresa privada. El pueblo va a decidir por un nuevo presidente y un nuevo presidente. Nayib Bukele y Félix Ulloa serán nuestros presidentes porque el pueblo ya lo decidió, señores. Muchas gracias. ¡Que viva El Salvador! ¡Libre de corruptos! Bueno, compañeros, seguidamente, según el programa, bueno, vamos a seguir la investidura, ¿verdad? Bueno, Vamos a seguir la investidura a Rafael. ¿Cuáles le van a dar a Rafael? Bueno, Ricardo González. Primero los líderes. Pónganselo. Tranquilo. Así es, en estos momentos se hace oficial el apoyo del coronel Francisco Deras, uno de los líderes de excombatientes y veteranos de guerra. Recordemos que las asociaciones diferentes, tanto como de veteranos de guerra y excombatientes, se han unido, ¿verdad?, para poder brindar apoyo a la candidatura presidencial de Nayib Bukele y el doctor Félix Ulloa para las elecciones de este próximo 3 de febrero. Bueno, compañeros, la camisa, por favor, quiero verlas puestas. Ya no hay, ya de acabar, vamos a conseguir. Así es, de esta manera se está haciendo esta actividad acá en este momento, en la que el coronel Francisco Deras ha mostrado su apoyo y ha declarado su apoyo a la candidatura presidencial del doctor, a la candidatura presidencial de Nayib Bukele y el doctor Félix Ulloa para las elecciones de este próximo 3 de febrero. Ese aporte valioso juntamente con el coronel Deras en darnos esas camisas y unas gorras, y vamos a darle o a cederle el micrófono porque él va a dar unas palabras como fundador de Nuevas Ideas. El compañero Isaac, démosle un aplauso. Fidel, Dios te bendiga.
Tengo que ir a escribir, si no, no pasa esta nota. Muchas gracias, amigos, La manga. compañeros, veteranos y excombatientes del FMLN histórico. Un saludo especial de Nuevas Ideas a todo aquel combatiente que se encuentra en El Salvador y también fuera de nuestras fronteras patrias, que son bastantes. Saludos a todos. Recuerden que somos salvadoreños y que la patria lo necesita hoy en este tiempo. Necesitamos rescatar El Salvador a como lo tienen ahora. Ya los que participaron dieron una reseña histórica de cómo se dieron los tratados de paz. También dieron una reseña histórica por qué se dio el conflicto. Ahora es nuestra única oportunidad. En nosotros, como veteranos y excombatientes, tenemos un dicho muy popular que decimos es el único cartucho, el último cartucho que tenemos. Pero nadie se pone a pensar qué significa ese último cartucho. Y ustedes como combatientes y veteranos saben qué significa. Que ese cartucho nos puede servir para salvarnos la vida o para morir. Así es que ahora, como dice nuestro secretario general, Anliker, que tenemos, es la única oportunidad, si no nos va a tocar de hacer el que salga por último y el que apague la luz. Ya no podemos aguantar 10 años más del FMLN, no podemos 20 años de arena. Ya dijeron pues lo que pasó, incluso con el ICFA. Si ustedes van a un hospital militar ahora, no tienen medicina. No, a estas alturas, ¿cuántas personas ya están padeciendo de riñones, están padeciendo de presión alta y no tienen un sistema de salud que siquiera le puede dar una oportunidad de seguir unos años más? Así es que gracias a todos ustedes por el apoyo, en la cual comprometámonos a defender ese voto el día 3 de febrero, porque las dos fuerzas son expertas en hacer fraude. Cuidemos ese voto, cuidemos por favor. Así es que ni Arena ni el Frente, más fuerte, ni Arena el Frente. Saludos, amigos. Muchas gracias, compañeros. Soy el sargento Aguillón y gracias por la invitación. Decirles que a nivel nacional estamos trabajando duro. El próximo domingo 20 en Cabañas estaremos en uno u otro gran sector en Hilo Vasco y también en Sonsonate, Huayúa, a la misma hora. Así es que vamos a estar divididos, pero les aseguro que sí estamos trabajando fuertemente con el sector y se están uniendo organizaciones locales a nivel nacional. Por lo tanto, estamos comprometidos a darle 500,000 de votos del sector a Nayib Bukele para las próximas elecciones. Así es que, señores, vamos a ganar en primera vuelta y sigamos trabajando fuerte para que nuestras familias lleven más votantes y podamos así ahorrarle al Estado 14 millones que están destinados para una segunda vuelta. Así es que vivan los veteranos de la Fuerza Armada, que vivan los excombatientes. 500,000 de votos del sector para Nayib Bukele y Félix Ulloa. Así es que muchas gracias y adelante, compañeros y amigos. Quiero felicitar a las mujeres veteranas y excombatientes que están con nosotros. Todo mi respeto para estas mujeres guerreras que se han hecho presentes de los diferentes municipios y departamentos. Quiero decirles que por motivos de transporte, Rosario La Paz tenía como 140 personas que venían en bus, pero no había transporte, no se pudieron traer. Lo mismo La Paz, lo mismo el presidente y el vicepresidente departamental de Zacatecoluca no pudieron traer su gente porque no había para transporte. Aquí hubiera quedado topado de gente. Cuscatlán, lo mismo, Huachapán, no tuvo para el transporte. Y por eso aquí estamos los que estamos, y que Dios les bendiga, y que vivan los veteranos de guerra. ¡Nayib! 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 Es que vamos a darle aquí
palabras al presidente y al vicepresidente del Departamento de La Paz, que ya vamos a demostrar nuestra fuerza el día de las votaciones. Vamos a estar, ya tenemos la gente que va a cuidar las urnas de nosotros y gente que va a estar afuera de los centros de votación con la cara camuflajeada y uniformado, cuidando el voto de Nayib Bukele. Está Ramón, que puede ser Ramón. Bueno, un saludo a todos los revolucionarios y veteranos de guerra. Queremos decirles que nosotros en el departamento ya estamos trabajando desde el año pasado por las nuevas ideas. Hemos dado las islas de Tasajera y todo eso trabajando y seguimos. Como decía aquel dicho, todos unidos. Aquí está, Frente Amplio Popular, alianza con Nayib Bukele. ¡Que viva Nayib Bukele! Gracias por los compañeros también que están presentes, que estamos acá para decir, aquí estamos Nayib, para apoyarlo en todo lo que sea necesario. Gracias. También queremos escuchar las palabras del líder de Cabañas de La Paz, que es un hombre que se mueve moviendo el sector de veteranos, es Ramón Vázquez de González. Compañeros, tengan muy buenos días cada uno de ustedes, compañeras jóvenes que nos visitan, también las combatientes que están a la par de nosotros, les damos un aplauso y también por haber estado la mayoría de nosotros aquí. Por fuerza mayor no tenemos la mayoría de veteranos, pero igual va. Es la risa del 4 cada uno de ustedes, muy buenos días. Mi nombre es Ramón. Casa presidencial. El Departamento de La Paz está de la mano con Nayib Bukele, trabajando de la mano con él a los municipios y jalando a la gente, y ya con una casa de veteranos como Nayib Bukele trabajando. Gracias, muchachos, Dios me lo bendiga. También queremos darle palabras a Rosita, Loli Chévez, que es la vicepresidenta del departamento del municipio Rosario La Paz, que está con nosotros en esta mañana. Quiero pedirle que también la acompañe doña Gladys aquí al frente para que puedan ellas. Ok, aquí está el micrófono, señoras. Pasen para acá. Y que salga él, Si no salgo yo, se arruina, papá. Ah, no. Mejor empiezo de aquel lado. Ya voy, pero. Ríanse como nos vamos a reír el 4 de febrero ahí en Casa Presidencial, cuando le demos la bienvenida a él. Y que viva la... Ahí está, ¿ves? Le voy a dar otra. Bueno, de frente donde estamos viejos, aquí donde está el hombre de la... Y la última. Que viva la revolución. Pero la revolución honrada. Sí, no, que la revolución es la cabeza de los cambios. Tengan buenos días todos, o buenas tardes, estamos acá para exigir, ¿verdad?, nuestros beneficios. Ustedes saben que nos han incumplido y nosotros queremos que nos cumplan, ¿verdad? Porque ustedes saben que nosotros venimos por los $300 más los 3.000 de indemnización. Que ya no nos engañen, ¿verdad? Ya mucho tiempo, ya nos engañaron demasiado. Nosotros tenemos los veteranos que también nosotros, si a nosotros nos engañan, también nosotros los engañamos a ellos. Y nosotros no queremos engañarnos a ellos, nosotros queremos que nos cumplan a nosotros también, así nosotros poder cumplirles a ellos, ¿verdad? Para no irles a dar mentiras. Ellos ya están cansados de que nosotros no demos mentiras, porque a nosotros también nos dan mentiras. Entonces queremos que todo se nos haga realidad. Y otra cosa, como dijo el compañero acá, por medio de no tuvimos el dinero para... No había dinero suficiente, ¿verdad?, para poder trasladar a nuestros veteranos hasta acá, ¿verdad? Por eso no estamos acá todos presentes. Por medio del transporte solicitamos y bueno, no hubo manera, pero bueno, aquí estamos algunos presentes, ¿verdad? Y bueno, gracias a todos por todo esto y le paso el micrófono a mi compañera. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, compañeros. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! Bueno, primeramente yo le doy las gracias a Dios porque Él es el que nos ha permitido poder estar en este lugar, ¿verdad? Y para poder decirle a los gobiernos de Arena y del Frente, pues que realmente pues ya muchos engaños hacia el sector de veteranos y realmente pues nosotros merecemos una indemnización, una pensión digna, la cual pues
hasta este momento pues ellos no han dado cumplimiento a lo que es los acuerdos de paz, ¿verdad? De acuerdos de paz no tiene nada porque realmente no se llegó a una realidad el sector de veteranos. Así es de que decirle a las diferentes fracciones de nuestro gobierno de que realmente pues ya basta. Ya nosotros como sector de veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del histórico FMLN ya estamos cansados y realmente este 3 de febrero les vamos a demostrar, nosotros como veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes vamos a estar cuidando las urnas, a que realmente pues cuidarle el voto a Nayib Bukele, porque el sector ya está cansado de los dos gobiernos que hemos tenido, porque hasta la fecha no nos han cumplido. Que vivan los veteranos de la Fuerza Armada y eso es el histórico. Gracias. Quiero ceder el micrófono al coronel Francisco Deras Lemos, que es el que con mucho esfuerzo ha hecho posible que nosotros podamos disfrutar de un rico almuerzo. Creo que si traen ahí una comidera extra, porque va a haber bastante comida. Es que vamos a hacerlo todo. Voy a pasarle el micrófono al coronel. Bueno, gracias ahí al Nuevas Ideas también nos ha apoyado con la parte de lo que es la alimentación, así es que esperemos dentro de unos 15 minutos tenemos ahí sopita y costeada por nosotros. Los que estamos aquí hemos venido cada quien pagando su transporte, cada quien ha hecho el esfuerzo de estar presente. Nosotros no andamos trasladando gente de un lugar a otro para que vean multitud. Aquí estamos los líderes que llevamos la palabra a todos los rincones de El Salvador para que el próximo 3 de febrero cambiemos la historia. Nayib Bukele va a ser el presidente de El Salvador, aunque se opongan todas las cúpulas de los partidos políticos. Yo estaba haciendo un recordatorio cómo ha sido gobernado El Salvador y lo he mencionado en mis redes sociales. Desde 1967 tomó el poder el PCN hasta el 9 de octubre de 1979 que hubo golpe de Estado. Luego siguió igual. Y dato curioso, recibió el PDC en 1984 el gobierno de El Salvador. Entregó en junio de 1989 al partido Arena. Arena ha gobernado, señores, 20 años hasta el 2009. Y el pueblo castigó a Arena por sus malos gobiernos. Y el pueblo dijo que gobierne el FMLN. Y desde 2009 hasta el 2019 ha gobernado el FMLN. Pero esa historia, señores, se termina el 3 de febrero de este año. Ya basta de tanta mentira. Ustedes tienen claro que si sumamos los periodos presidenciales del PCN, sumamos del PDC, sumamos de Arena y sumamos del Frente, son 52 años. Yo no recuerdo cuando el PCN tomó el gobierno en el 67. Apenas tenía 3 o 4 años, no quiero decirle la edad, pero por ahí andaba. Me acuerdo cuando recibió la presidencia del PCN y recuerdo todo lo que el FMLN hizo en los años de la guerra. Y hoy que recibieron en el 2009, el pueblo se desengañó de todas aquellas mentiras que hablaron de justicia social. Hablaron de que el ciudadano humilde iba a ser beneficiado. Y vean qué ha pasado en estos 10 años. Todavía peor que Arena, porque Arena duró 20 años y lo enterraron en el 2009 el pueblo salvadoreño. Hoy, el 2019, pierde también el Frente y escribimos una nueva historia para El Salvador. Nayib Bukele presidente a partir de este año. Y cerramos la página de la ideología. Esa bandera, señores, se merece respeto, señores. Esa bandera ha sido traicionada por 52 años y hay que respetar nuestro símbolo patrio. Ese azul y blanco debe de ondear, no deben de ser engañados. Tantos saqueos durante tantos años presidenciales y el pobre aguantando hambre.
¿Cuántos hospitales hubiesen hecho con lo que han robado? ¿Cuántas clínicas? ¿Cuántas unidades de salud? ¿Cuántas escuelas? ¿Por qué hay delincuencia en El Salvador? Porque los gobernantes se han lucrado del Estado salvadoreño, señores. Es tiempo de cerrar esa página. Este país merece una oportunidad, señores, y tenemos que dársela el 3 de febrero. Apenas faltan 17 días. El Salvador ha despertado y aunque se unan las cúpulas, el pueblo ya decidió que Nayib Bukele será su presidente. Así es que veteranos y excombatientes les damos las gracias y vamos a estar allá, vamos a almorzar todos juntos. Vamos a sanear una guerra que vivimos nosotros y vamos a compartir un momento en un almuerzo todos juntos y cerrando esta triste historia de nuestro país. Así es que les invito al almuerzo, señores, y posteriormente les deseo un feliz viaje a sus casas y les damos las gracias. Pero antes no olviden llevar el mensaje cada uno a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, y todos vamos a apoyar a Nayib Bukele el 3 de febrero. El 3 de febrero, aunque quieran hacer trampas o maniobras, el pueblo se va a expresar en las urnas y no van a tener el espacio para poder hacer trampas, porque según se dice van a haber maniobras políticas. Estamos viendo todos los partidos unidos contra un solo candidato, pero el pueblo defiende y apoya a ese candidato, y cuando el pueblo se expresa, nadie puede luchar contra ese pueblo. Así es que les invitamos a estar pendientes el 3 de febrero. Todos y cada uno de nosotros, más nuestra familia, nuestros amigos, tenemos que ir a ejercer lo más sagrado que tiene el ciudadano, es el voto. Ese día no hay ricos, ese día no hay explotadores, ese día es el pueblo salvadoreño el que demuestra en las urnas su voluntad, señores. Nayib Bukele, presidente. Bueno, hermanos, quiero agradecerle a todos por ese respaldo de lucha que llevamos a diario en la calle. Todos los que están en este lugar son hombres que luchan en la calle por nuestra pensión y nuestra indemnización. Todo mi respeto para los que están este día, y vamos a comer, vamos a disfrutar ese pollito que por misericordia de Dios está ahí. Ahí viene el amigo que ha donado el arroz, que ha donado el fresco, por ahí viene en el vehículo ya a dejarla para todos. Ahí vienen las tortillas también. Es que gracias, vamos a dejarle los micrófonos al comandante Beto para que él pueda dar por terminado este hermoso evento. Bueno, compañeros, ha terminado este acto. Quiero decirles a todos ustedes, compañeros y compañeras, y a mis compañeros que presiden esta mesa, con mucho honor y mucho agrado y mucho orgullo, me siento honrado y contento que nos hayan acompañado todos los líderes de los municipios de este país y también todos los representantes departamentales. Quiero decirles que muchas gracias y a defender el voto el 3 de febrero para que hagamos una nueva historia y que devuelvan lo robado. Muchas gracias. Solo esperemos las tortillas que ya vienen en el camino y vamos al almuerzo. Muchas gracias. Así es, de esta manera termina la actividad acá, en la que el coronel Francisco Deras, así como diferentes líderes a nivel nacional, son 15 líderes a nivel nacional de excombatientes y veteranos de guerra, quienes han anunciado su apoyo a la candidatura presidencial de Nayib Bukele y vicepresidente al doctor Félix Ulloa. Así que ya saben, estimados amigos, compartamos la transmisión, sigamos la página y todos a defender el voto este 3 de febrero.